Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy tenemos sobre la mesa un fajo de documentos que, a primera vista, parecen bastante técnicos. Son ensayos de campo sobre el cultivo del aguacate Hass en Chile. Sí, son densos, pero la historia que cuentan es fascinante. Todo agricultor de aguacates persigue el mismo santo grial: más fruta, de mejor calidad y, sobre todo, de forma consistente. La gran pregunta es, ¿dónde está la palanca más efectiva para lograrlo? Claro. Y estos papeles, de una empresa llamada Botanitec, sugieren que la respuesta no está a la vista, en las hojas o en las ramas, sino oculta bajo tierra. Exacto. La propuesta que se desprende de estos estudios es casi un cambio de filosofía. En lugar de centrarse solo en lo que se ve, nos invitan a mirar la causa raíz, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, sí. Nuestra misión hoy es meterle el bisturí a estos ensayos que están hechos en distintas zonas de Chile, para ver si la evidencia sostiene esa idea. Vamos a analizar si invertir en el sistema radicular de la planta, en su sala de máquinas, realmente genera los resultados que dicen en la cosecha. Y lo haremos de forma lógica, ¿no? Empezaremos bajo tierra y seguiremos el rastro hasta llegar al fruto. Ese es el plan. De la raíz al fruto. Perfecto. Pues empecemos por el principio, por los cimientos de la planta. El primer bloque de datos se centra en el impacto sobre las raíces, y hay cifras que de verdad te obligan a leerlas dos veces. Sí. Los documentos hablan de ensayos donde aplican productos como Botanroot o Botansolil y los comparan con parcelas testigo, que no reciben nada. Y los resultados son contundentes. Son muy llamativos. No se trata de mejoras sutiles, de un 5 o un 10%. No. La aplicación de estos productos consistentemente duplicaba y a veces casi triplicaba la cantidad de raíces finas. Y esto es importante, ¿verdad? Lo de raíces finas es fundamental, hay que insistir en esto. Las raíces finas, las que miden menos de medio milímetro, son las que de verdad hacen el trabajo pesado, son las que absorben la inmensa mayoría del agua y de los nutrientes. Espera, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de que, de una temporada a otra, la planta es capaz de construir una red de alimentación completamente nueva y mucho más densa bajo tierra. Esa es la imagen perfecta. Es como pasar de tener una pequeña tienda de barrio a un hipermercado para captar recursos del suelo. Vale. Por dar un dato concreto, para ilustrar la magnitud, en el ensayo del Fundo Bucalemu, una sola aplicación en primavera consiguió un 147% más de estas raíces finas. ¿Un 147%? Pero lo importante no es memorizar la cifra, sino entender el patrón. En otro ensayo en Verfruit, el aumento fue del 79%. En otro, en Mercedes de Limarí, del 78%. La tendencia es inequívoca. Es constante. Y me llama la atención un detalle en ese ensayo de Limarí. Hicieron pruebas con una aplicación y con dos. ¿Se notó la diferencia? Muchísimo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La parcela con una sola aplicación ya mostraba ese crecimiento espectacular. Ya. Pero la que recibió dos aplicaciones, al medirla meses después, no solo mantenía el efecto, sino que lo consolidaba. Mostraba un 66% más de raíces finas y un 22% más de las delgadas, que son las que dan estructura a esa red. O sea que no es un impulso puntual, y ya está. Para nada. Es como si construyeras sobre ello. Se está creando una infraestructura subterránea mucho más robusta, más permanente. Incluso en condiciones difíciles, ¿no? Porque uno de los ensayos, el del convento, se hizo en una ladera, con suelos que no eran precisamente ideales. Y esa es una prueba de fuego crucial. La agricultura no se practica en laboratorios. En esas condiciones complicadas, donde el suelo es irregular y la planta sufre más estrés, aún así, obtuvieron un 35% más de masa radicular total. Es un dato muy relevante. Nos dice que la estrategia funciona precisamente donde más se necesita, cuando las cosas se ponen difíciles para la planta. Se le está dando una herramienta para ser más resiliente. Vale, la base teórica es sólida. Si la planta tiene una sala de máquinas más potente, con más capacidad para absorber recursos, es lógico pensar que producirá más. Pero, ¿lo hace? La pregunta del millón. ¿Se traduce realmente esta explosión subterránea en algo que el agricultor pueda ver, cosechar y vender? Esa es la pregunta. Y los datos sobre productividad son, si cabe, más impactantes que los de las raíces. Volviendo a uno de los ensayos de Westfalia, en el Fundo Naltagua, los números son muy claros. A ver.
La parcela tratada con Bottom Soil vio su productividad medida en kilos por hectárea aumentar un 102%. 102. O sea, el doble. El doble. Y la tratada con Bottom Root un 147% más. Perdona que te interrumpa, pero un 147%. Estamos hablando de multiplicar la cosecha por 2,5. Eso, en agricultura, son cifras que cambian las reglas del juego por completo. Absolutamente. No son ganancias marginales del 5 o el 10%. Es un salto de escala. Y se ve también en el número de frutos por árbol. Claro. En ese mismo ensayo, los árboles tratados llegaron a tener hasta un 79% más de aguacates colgando de sus ramas. Increíble. Pero el caso más extremo, y que merece un análisis más detallado, es el del ensayo de Limarí. El de las 2 aplicaciones que ya mencionamos. A ver, sorpréndeme. Pues prepárate. En ese ensayo, el tratamiento con una aplicación aumentó el número de frutos por planta en un 190%. 190. Vale. El de 2 aplicaciones la aumentó en un 329%. Un 329%. Eso suena casi increíble. ¿Cómo es posible un salto tan descomunal? ¿Partían de una base de producción muy baja ese año o qué explica esa explosión? Es una reacción perfectamente lógica, porque la cifra es estratosférica. Y aquí es donde entra la parte más interesante y compleja del análisis. Ajá. En ese ensayo en particular, con esa explosión de fruta, se observó un fenómeno biológico esperable. El peso medio de cada aguacate disminuyó. Ah, La planta, al tener que repartir su energía entre tantísimos frutos, produce frutos más pequeños. Y esto abre un debate fundamental para cualquier agricultor. claro. El dilema entre cantidad y calibre. ¿De qué te sirve tener el triple de aguacates si son tan pequeños que el mercado no los quiere o te paga mucho menos por ellos? ¿Cómo se gestiona ese equilibrio? Esa es la pregunta clave. No siempre más es mejor. Sin embargo, lo que estos estudios en su conjunto nos permiten ver es que ese equilibrio se puede gestionar. El caso de Limarí es el extremo. El más llamativo. Exacto. En otros ensayos, los resultados fueron mucho más equilibrados. Por ejemplo, en el de campo cardonal, el número de frutos subió un 37%, que es una cifra excelente, pero más moderada. Y el peso total de la cosecha por planta creció un 17%. Ahí sí hay un beneficio neto clarísimo, pero sin sacrificar el tamaño. Justo. No se sacrifica dramáticamente el tamaño individual. O sea que el resultado no es una fórmula matemática. Depende de las condiciones del campo, del manejo del agricultor. El tratamiento te da el potencial, pero luego hay que saber gestionarlo. Exactamente. Te da un motor mucho más grande, pero tú sigues siendo el piloto. Lo que es innegable, y se ve al comparar el rendimiento histórico en ensayos como el de la puntilla, es que las parcelas tratadas superan de forma consistente a las de control. El potencial está ahí. El potencial productivo de la planta se eleva a un nuevo nivel. La siguiente pregunta, obviamente, es sobre la calidad de esa producción aumentada. Entendido. Más raíces, más fruta. Pero mi lado escéptico se pregunta, ¿son buenos aguacatas? Porque no sirve de nada tener miles si luego no cumplen con los estándares del mercado. Aquí es donde entra el calibre, el peso, la calidad. Y es un punto crucial, porque un aumento de producción a costa de la calidad sería una victoria pírrica. Claro. Pero los datos apuntan en la dirección contraria. Volvamos al ensayo de Naltagua, aquel que tuvo un 147% más de producción. Sí. Pues bien, en esa misma parcela, el peso medio de cada fruto individual aumentó un 22% y su diámetro, lo que se conoce como calibre, creció un 10%. Ah, eso sí que es el escenario ideal. No solo más cantidad, sino que cada unidad es más grande y pesada. Es la combinación ganadora. Y no es un caso aislado. En otro ensayo, con la empresa Sofruco, se vieron incrementos del 31% en el peso del fruto y aumentos significativos en sus dimensiones. Vale. Pero para mí, el dato más revelador sobre la calidad está en el ensayo de campo cardonal. No se limitaron a medir el calibre medio, sino que analizaron la distribución de los tamaños de toda la cosecha. ¿Qué significa eso? ¿Como una especie de censo de los aguacates? Algo así, sí. Imagina una gráfica con los aguacates pequeños a la izquierda, los medianos en el centro y los grandes a la derecha. Vale. Lo que vieron es que, en las parcelas tratadas, toda la campana de la gráfica se desplazó hacia la derecha. Concretamente, tuvieron un 18% más de fruta en el rango de 180 a 300 gramos. Que es el comercial. Ese precisamente. Es el calibre que los mercados internacionales demandan y pagan mejor. No es solo que hubiera más fruta, es que había más fruta del tamaño correcto.
O sea, que el resultado final es más dinero en el bolsillo del agricultor, que es de lo que se trata. Ese es el objetivo final. Y hay una última capa de calidad, una que no se ve a simple vista, la nutricional. A ver, en la puntilla analizaron la composición del fruto. Los aguacates de las plantas tratadas tenían niveles más altos de materia seca, lo que se traduce en una textura más cremosa, y también mayores concentraciones de nutrientes clave como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. O sea que el fruto no solo era más grande, estaba literalmente mejor alimentado desde dentro. Justo esa es la idea. Todo este relato es muy consistente. Una mejor raíz lleva a una planta que come mejor, que produce más y que produce frutos de mayor calidad. Pero todo esto se mide a nivel de árbol o de parcela. ¿Hay alguna forma de ver si la salud general de todo el campo mejora? Una vista de pájaro. Curiosamente, sí la hay. En el ensayo de la puntilla utilizaron una herramienta llamada NDFI, que son las siglas en inglés de Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada. Suena muy técnico. Lo es, pero la forma sencilla de explicarlo es que es como una foto por satélite que mide cómo de verdes y densas están las plantas. Es un indicador objetivo del vigor de la vegetación a gran escala. Una especie de termómetro de la salud del campo visto desde el espacio. ¿Y qué dijo ese termómetro? Dijo exactamente lo que cabría esperar. La parcela testigo tenía un índice de 0,57. La que recibió una aplicación subió a 0,59. Un poco más. Y la que recibió 2 aplicaciones de Botan-Root alcanzó el 0,65. Un NDVI más alto se correlaciona directamente con más biomasa, más hojas y una mayor actividad fotosintética. Vamos, que el satélite estaba confirmando que las plantas estaban más sanas. En conjunto, más sanas y activas, es la prueba visual de que el motor subterráneo más potente se refleja en una carrocería más lustrosa. Me queda un último cabo por atar. Hemos hablado del suelo, de las raíces, del fruto, de la planta en general. Pero también hay datos sobre las hojas, ¿verdad? Un análisis de lo que ocurre dentro de la propia planta. Sí, y es la pieza que completa el puzzle porque nos ayuda a entender el cómo. En un ensayo de Agrícola La Vega, analizaron directamente la composición de nutrientes en las hojas de los árboles. Y encontraron 2 cosas fascinantes. ¿Sí? La primera, un aumento de hasta el 22% en los niveles de fósforo. El fósforo es como la moneda energética de la planta. Es esencial para casi todos sus procesos vitales. Más energía. Más fósforo disponible significa una planta con más energía para crecer y producir. Eso tiene sentido. Si las raíces absorben mejor, es lógico que haya más nutrientes en las hojas. Pero decías que había 2 hallazgos. ¿Cuál es el segundo? El segundo es, para el cultivo del aguacate, casi más importante. Detectaron una reducción drástica de cloro en las hojas, de hasta un 68% menos en las hojas adultas. Un momento, ¿por qué es bueno que baje el cloro? Uno pensaría que cuantos más elementos, mejor. No siempre. El aguacate es una planta extremadamente sensible a la salinidad y en particular al exceso de cloro. Ah, vale. En muchas zonas de cultivo, el agua de riego contiene cloro, que la planta absorbe y acumula en las hojas. Cuando la concentración es muy alta, se vuelve tóxico, quema los bordes de las hojas y limita severamente la capacidad de la planta para hacer la fotosíntesis. Es un problema crónico y muy grave para los productores. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo es posible que un tratamiento aplicado a las raíces, a metros bajo tierra, consiga reducir la concentración de un elemento tóxico en las hojas? Esa es la pregunta del millón, y demuestra cómo desconectado está todo. Aunque el mecanismo exacto es complejo, la hipótesis más sólida es que un sistema radicular más sano y eficiente es también más selectivo. No absorbe a lo loco. Exacto. No absorbe a lo loco todo lo que hay en el agua del suelo. Es capaz de regular mejor qué entra y qué no. Al tener una red de raíces finas mucho más extensa, la planta puede obtener el agua que necesita sin tener que absorber pasivamente una cantidad excesiva de sales disueltas, como el cloro. O sea que actúa como un filtro mejor. En esencia, un sistema de raíces sano actúa como un filtro mucho más eficaz, protegiendo al resto de la planta. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es la historia completa que nos cuentan estos documentos? La historia es la de un efecto en cascada, un círculo virtuoso. Todo empieza con una inversión estratégica bajo tierra, fortaleciendo el motor de la planta. ¿Vale? Esa mejora fundamental en la arquitectura de las raíces desencadena una serie de consecuencias positivas y medibles en todo el ciclo. Permite a la planta alimentarse de forma más eficiente y selectiva, lo que se traduce en un mayor vigor general, como confirma el satélite.
Y esa planta más sana y mejor nutrida es capaz de soportar una carga de fruta mucho mayor. No solo más aguacates, sino que además tiene la energía para llenarlos mejor, resultando en mayor calibre, mayor peso y una calidad interna superior. Exactamente. Y lo más poderoso de todo esto no es un resultado aislado, sino la consistencia. La consistencia del patrón a lo largo de diferentes años, en diferentes regiones de Chile, con distintas condiciones de suelo y de manejo. Que no es casualidad, no lo parece. Aunque los porcentajes exactos varíen, porque la agricultura nunca es una ciencia exacta, la tendencia positiva se mantiene en todos los casos. El principio fundamental parece ser increíblemente sólido. Si quieres resultados extraordinarios en la superficie, tienes que empezar por hacer un trabajo extraordinario bajo tierra. Una conclusión muy potente. Nos deja pensando. Sí, y nos deja con una pregunta final para reflexionar. Hemos visto de forma consistente cómo esta estrategia de fortalecer la base funciona en el aguacate Hass. Si este principio de mejorar la eficiencia del sistema radicular es tan poderoso, cabe preguntarse, ¿qué pasaría si lo aplicáramos a otros cultivos fundamentales que se enfrentan a desafíos similares, como el estrés por la sequía o suelos pobres en nutrientes? ¿Podría esta filosofía de invertir en lo invisible, en las raíces, ser una de las claves no solo para mejorar cosechas, sino para construir una agricultura mucho más resiliente y preparada para los desafíos del futuro?